Dios los bendiga una vez más. Su servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, les da la bienvenida a esta su estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación, por el programa que corresponde a un servidor y conoceréis la verdad. Palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 8, 31 al 32. Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente por apartar tiempo para escuchar este audio. Dios bendiga a sus familias, sus personas, sus matrimonios, sus hijos, sus padres, sus ministerios en sus diferentes congregaciones. Dios sea bueno y misericordioso con todos y cada uno. Les invito, mis amados hermanos, a orar, a cerrar sus ojos y a orar, a acompañar a un servidor en esta oración. Oremos al Padre. Dios y Padre, eterno Dios, Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a tu nombre, Padre, sea la honra y la gloria. En este momento, Señor, estamos ante ti, ante tu divina presencia, con el único y firme propósito de estudiar tu santa y bendita palabra. Queremos suplicarte, Padre, primeramente que perdones los pecados de tu siervo, a fin, Señor, de que no haya estorbo entre ti y nosotros, pues tu palabra es clara al respecto en que tú no oyes a los pecadores. Queremos suplicarte por todos y cada uno, Padre, de quienes habremos de escuchar el mensaje de salvación en esta tarde, que tú bendigas, Padre, nuestras mentes y corazones, para no solamente tener un oído atento, sino también un corazón dispuesto a obedecerte. Que cada uno de nosotros sea como Esdras, habiéndonos preparado en nuestro ser, en nuestro corazón, para inquirir en tu ley, para cumplirla, y también, Señor, para enseñarla también a otros. Que los mensajes, Padre, que tu siervo expone y que de nuestros hermanos muchos aprenderán y otros más confirmarán, y algunos otros más posiblemente hasta sean corregidos. Que, Padre, lo podamos transmitir a más gente quien aún no conoce este mensaje de amor para salvación, con el propósito de que la gente conozca la verdad y por medio de la verdad de la palabra de Dios sean libertados de la esclavitud del pecado. Bendícenos, Padre, y también suplicamos que sanes las enfermedades que hay en nuestros cuerpos que nos aquejan, que tú, Padre, tengas piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros. Bendice a aquellos nuestros hermanos quienes te aman y de corazón invierten, Padre, en el ministerio de la predicación por radio y hacen posible que tu siervo, aún sin conocernos personalmente, pueda estar aquí, Padre, presentando la palabra de Dios. Bendice su economía, bendice su salud, bendice sus vidas. Y a todos y cada uno, Padre, quienes tienen en oración este ministerio. En el nombre sagrado y bendito de quien es Dios sobre todas las cosas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó a los muertos al tercer día, te pedimos y te damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, la lección para esta tarde lleva por título Las 4 muertes. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que la Biblia habla de diferentes clases de muerte. Muchas personas a veces creen que la Biblia dice mentiras porque leen algún pasaje de la Biblia o escuchan de algún pasaje de la Biblia y creen, hermanos, que la Biblia se contradice a sí misma o que dice mentiras. Por ejemplo, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, corroborado por la mujer en el diálogo con la serpiente, habla acerca del mandamiento de Dios de no tocar el árbol que estaba en medio del huerto. Dice ahí, para que no muráis. Entonces, hermanos, la gente que no conoce de Dios o que busca alguna excusa, algún pretexto o de dónde agarrarse para no creer en Dios, dicen, ya ven, Dios les dijo que morirían y comieron, no solamente lo vieron, no solamente cogieron la fruta, sino que también comieron del árbol que Dios les mandó diciendo no comeráis de él. Y hermanos, no murieron, dicen las personas. Bueno, hermanos,
Esto es porque a veces no entendemos la terminología bíblica. Nosotros, hermanos, necesitamos entender a qué se refiere una palabra. Nosotros sabemos que la Biblia, hermanos, se revela o se da a conocer por medio de afirmaciones directas, por medio de mandamientos directos e indirectos, genéricos y específicos, y también, hermanos, por medio de lo que es la inferencia necesaria, o como algunos lo llaman, razonamiento lógico deductivo. Y por supuesto también la Biblia se revela por medio de ejemplos aprobados y de ejemplos reprobados. Hermanos, la inferencia en la palabra de Dios es necesaria. Sin ella no podríamos saber muchas cosas, entre ellas que la Biblia habla de 4 tipos de muerte. Vamos, hermanos, a ver las afirmaciones bíblicas al respecto. Ya en lecciones anteriores, las primeras 2 que su servidor tuvo la oportunidad de estudiar junto a ustedes, se nos enseñó en la palabra de Dios que el hombre es un ser complejo, no es un ser sencillo. Cuando Cristo Jesús creó el universo, no solamente creó las cosas que son visibles, sino también las invisibles. Y dentro de ello creó lo que la Biblia llama el hombre interior, es decir, el alma, juntamente con el espíritu. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, lo identifica como singular, vuestro ser, su ser, el ser de ustedes, el ser de cada uno de ustedes. Y luego especifica espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, el ser humano, el hombre, la creación de Dios, no es un ser tan sencillo, es un ser un tanto complejo. Hay cosas que no podremos deducir por nuestra cuenta, sino que tendremos que creer a lo que la Biblia dice. Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vayamos, hermanos, a algunas afirmaciones que la Biblia hace con respecto a la muerte física, de donde inferimos, porque el texto así lo implica, no porque así lo querramos creer, sino porque el texto así lo sostiene, que tenemos nosotros un alma que sobrevive al cuerpo. Estos pasajes, hermanos, son Génesis capítulo 35, los versículos del 16 al 18. En sus apuntes usted escribirá Génesis 35, versículos del 16 al 18. Sin embargo, solamente leeremos el versículo 18, la parte que nos interesa. Cuando Raquel, ¿verdad?, estaba por dar a luz y hubo trabajo en su parto, ella murió. Dice con estas palabras Moisés, inspirado por Dios. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Fíjese, al salírsele el alma, pues murió. Hermanos, quise venir a este pasaje porque la palabra bíblica, muerte, siempre significa separación. Aquí tenemos, hermanos, un alma dentro de un cuerpo. El alma sale del cuerpo, es decir, se separa del cuerpo, y es entonces cuando se cumple la afirmación que nuestro Señor hizo al primer hombre llamado Adán. Pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte física, hermanos, es la separación del alma y del cuerpo. Cuando el alma abandona o bien sale del cuerpo, cuando se separan del cuerpo, el cuerpo físico, sea hombre, sea mujer, sin importar la biología del hombre, sin importar la edad del hombre, es cuando el cuerpo físico muere. Otro pasaje, hermanos, es primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. Acompáñenme, por favor, aquí lo que la palabra de Dios nos enseña. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. Ya hemos visto esta lectura, pero es necesario leerla una vez más. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías,
¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Démonos cuenta, hermanos. El alma estaba dentro del niño, como en Génesis. El alma estaba dentro de Raquel. Cuando el alma salió, cuando el alma y el cuerpo físico se separaron, es cuando la persona muere físicamente. La palabra muerte significa separación. Hay muerte física. Menciono esto, hermanos, porque es con la que más estamos familiarizados. Todos nosotros tenemos un tío, un abuelo, un primo, un hermano, una hermana, padre, madre, que ha muerto. Algún amigo, tal vez, algún compañero de escuela, algún compañero de trabajo. Bueno, sí, es porque su alma, que estaba dentro de su cuerpo, salió del cuerpo. Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando el alma y el cuerpo están juntos, el cuerpo de la persona está viva. Cuando el cuerpo y el alma se separan, entonces la persona muere. Quiero, hermanos, citar 2 textos. Me gustaría que me acompañaran. Juan capítulo 10, versículo 17, y Juan capítulo 19, versículo 30. Quiero que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Su servidor ya ha advertido sobre la necesidad de estar atentos a los versículos para que usted aprenda directamente de la palabra de Dios y no se quede con la impresión, bueno, eso es lo que el hermano Francisco cree, eso es lo que el hermano Francisco piensa. No, eso es lo que la Biblia dice. El lenguaje llano, el lenguaje literal. Cuando leemos, hermanos, el libro de Génesis y cuando leemos Primero de Reyes, no estamos hablando en lenguaje simbólico. No es literatura poética como el libro de los Salmos o apocalíptica como el libro de Ezequiel o el libro de Apocalipsis. No, estamos hablando del lenguaje llano, el lenguaje literal. Dice pues aquí, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Jesús es el único ser humano que también fue divino. Y el único, o la única parte de la deidad que fue o se hizo ser humano. Ahora, hermanos, él tenía poder para poner su vida y tener para poderla, volverla a tomar. Raquel no tenía ese poder, ni para ponerla, ni para quitarla. Ella se esforzó, quería dar a luz a su hijo, y lo dio, Benoni, mas su padre le cambió el nombre a Benjamín, pero murió. No porque así lo decidió ella. El hijo de aquella viuda no decidió morir, no se suicidó. Enfermó gravemente y quedó sin aliento. Tampoco tenía poder para hacer volver el alma. El profeta de Dios tuvo que orar al Padre, a Jehová, y Jehová quiso que el alma volviera a él. Esto es algo que ya no sucede el día de hoy, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bien, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Se acuerda lo que dijimos de Santiago 2:20? ¿Qué dice ahí Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo? El cuerpo sin espíritu
está muerto. A esto se refería. Jesús tuvo el poder y la voluntad y la decisión y entregó el Espíritu, entregó su vida. Gálatas 2:20 lo hizo por amor, por usted y por mí. Quiero, hermanos, enfatizar en este contraste. En Génesis 35:18 dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. En Juan 10:17, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. ¿Se fija usted? Y en Juan 19:30, entregó el Espíritu. Es algo que ni usted ni yo, ni ninguna otra persona podrá hacer jamás. Pero aparte de la muerte física, hermanos, la Biblia habla también de la muerte espiritual. Recordemos, la palabra muerte, en sus 4 significados, siempre habla de separación. Muerte física, cuando el alma y el espíritu que están dentro del cuerpo abandonan el cuerpo, es decir, se separan del cuerpo. Ahora, la muerte espiritual, hermanos, es cuando el hombre se separa de Dios. En Isaías capítulo 59, hermanos, uno de los muchos pasajes que hablan respecto a la muerte espiritual, enseña así, hermanos, la palabra de Dios. Yo espero que usted tenga una libreta. Yo espero que usted esté tomando notas. Su servidor, a los hermanos, aquí en Dolores Hidalgo, donde predico por la mañana, en Montelongo, donde los domingos predico por la tarde, y donde entre semana hago, por la gracia de Dios, labor de evangelismo y haciendo el esfuerzo de dar a nuestros hermanos quienes ya han obedecido el Evangelio a prepararse para la obra del ministerio, les ha dado una libreta y una pluma a todos aquellos que aceptaron. Hay gente a la que no le gusta tomar notas. Bueno, a los que sí quisieron, su servidor compró libretas, compró plumas y le entregó a aquel que quiso, con el propósito, hermanos, de que la persona aprenda. En Hechos 17:11 la palabra de Dios es clara. Y estos eran más nobles que los hermanos que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias a Dios, que nuestros hermanos quienes están esforzándose para que se pueda predicar por la radio, han puesto, hermanos, al alcance también la bendición de poder descargar este audio. Usted lo puede descargar cuando usted quiera. Sin embargo, hermanos, tal vez usted quiera también tomar notas y tenerlo presente en escrito. Hay gente a la que se le facilita más aprender e incluso memorizar escuchando el audio. Hay quienes aprenden más rápido y memorizan con mayor facilidad cuando escriben. Yo le invito, hermanos, a que haga ambas, porque aunque se le facilite más alguna de estas dos maneras de aprender, a veces una resulta deficiente en determinado momento, ya sea por la biología que nosotros tenemos o porque el día está ajetreado o es diferente, y a veces necesitamos otra manera de cómo aprender. Bueno, hermanos, en Isaías 59:1 y 2, Isaías 59:1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado vuestro oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Fíjese bien. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. ¿Se fija usted? Son vuestros pecados, son vuestras iniquidades las que han hecho división, las que han hecho que él oculte su rostro para no oír. Hermanos, el pecado en verdad nos separa de Dios. Hoy, hermanos, el día de hoy, 1 de mayo de 2018, 4:40 de la mañana, me desperté. La alarma, hermanos, me obligó. ¿Cuál fue esa alarma, hermanos? Una descarga. ¿Cuántos cartuchos? No tengo idea. Fueron muchos cartuchos.
Alrededor de mediodía salí, tuve que ir a hacer algunas compras. Estaba acordonado. Estaba la calle cerrada de ambos lados. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Supongo, no me quise acercar a preguntar. Supongo que alguien mataron a esa persona. 4:40 de la mañana. Fíjese lo que dice aquí el versículo 3. Está hablando de cómo es que el hombre es separado de Dios. Dice aquí, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y hablando de los hijos que crían, dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Le repito, hermanos, 4:40 de la mañana. Ta, 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 ta. No sé cuántos. Muchos. Una sola arma. Acababa de despertar con los disparos y no fue balacera. No fue uno contra otro. Se escuchó claramente que solamente uno disparó. No tardaron ni 3 segundos después de los disparos. Y como que subieron al carro o camioneta, no sé qué sería, el rechinadero y el patinadero de llantas. A huir, a desaparecer de la escena. Antes de que alguien se despierte, antes de que alguien se asome. Por supuesto, el servidor no se iba a asomar. No iba a involucrarse. Hay que ser prudentes en estos casos. Pero hermanos, esto es solamente un ejemplo de muchos pecados que la humanidad tiene. Dice Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y menciono, hermanos, estos pasajes porque estos pasajes por sí solos están hablando de pecados personales, de pecados individuales, por vuestras iniquidades, por vuestros pecados, no por los pecados de sus padres, no por los pecados de alguien más, por los vuestros, por vuestras iniquidades, por vuestros pecados. La paga del pecado. Estos pasajes, hermanos, implican que usted necesita pecar, no que alguien necesite hacerlo por usted. Por supuesto, hermanos, hay varios pasajes que echan por tierra la hipótesis de que heredamos el pecado de Adán y de Eva. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 18. Todo el capítulo. A ver, nosotros citamos Ezequiel 18:4 o Ezequiel 18:20, pero realmente, hermanos, todo el capítulo habla con respecto a que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Y nos dice las razones por las cuales el hombre no puede heredar el pecado. El justo vivirá por su justicia y el impío morirá por su maldad, su pecado. Hermanos, en Efesios 2:1 dice ahí también la palabra de Dios. Y quiero que ponga mucha atención. Y una vez más, que usted lo lea, para que sea la palabra de Dios la que le enseñe. Y no tenga en mente de que, bueno, así es como el hermano cree, así es como el hermano piensa. Bueno, es que así le enseñaron a él y por eso es que él repite lo que le enseñaron. No, hermano, vaya a la Biblia. Aprenda directamente de la palabra de Dios. Sea usted instruido. Miren, hermanos, los que predicamos la palabra de Dios, me gusta compararlo así. Somos nosotros, hermanos, los predicadores del Evangelio, los ministros en la iglesia de Cristo, como una cubeta. No sé si usted conozca la cubeta o balde o barrica, según la región donde usted viva o el país donde usted viva. Pero somos como una cubeta que está vacía. La palabra de Dios es una fuente de agua viva.
Y me gusta compararlo, hermanos, como cuando una llave está cerrada, pero tiene una pequeña gotera. Y pone usted esa cubeta que está vacía, gota a gota. La cubeta, hermanos, se llena. Y el cristiano también debe ser así. Tener hambre y sed de la palabra de Dios y gota a gota, día tras día, de día y de noche, como dice el salmista. Meditar en la palabra de Dios, leer, amar los mandamientos de Dios, retenerlos en la mente y en el corazón para no pecar contra Dios. Y estar estudiando diligentemente todos los días en la palabra de Dios, hasta que llega el momento en que se llena. Fíjese, el predicador es como esa cubeta vacía, que gota a gota se llena. Y cuando se llena, hermanos, esa cubeta comienza a desbordarse, comienza a tirar el agua. Sigue lleno, pero es poco lo que está saliendo. Entonces, hermanos, la poquita tierrita que está alrededor de la cubeta comienza a humedecerse, y por la misma humedad, por la misma agua que es vida, comienza a crecer el pasto. Esa es la iglesia. El predicador, hermanos, tiene que ser así. El cristiano que de veras es siervo de Dios, que de veras ama a Dios, que de veras quiere entregar su vida al Señor, debe ser así. Estar gota a gota llenándose hasta que se desborde, y la poquita gente que hay a su alrededor, su esposa, sus padres, sus hijos, sus compañeros de trabajo, los que tiene cercas, comienzan a beneficiarse de ese conocimiento que él está adquiriendo directamente de la fuente, de donde brota el agua. Hermanos, cuando los predicadores predicamos y la iglesia recibe el mensaje, por más fiel que el predicador sea a la palabra de Dios, la iglesia no dejará de estar recibiendo de segunda mano la información. Y lo que usted quiere, lo que usted anhela, es recibir directamente del maestro, sentarse a los pies del maestro y aprender directamente de él. Yo le invito en el nombre del Señor a que cada vez que se predique la palabra de Dios tome buenas notas, grabe o descargue, como son estos audios que pueden descargarse hacia su laptop, hacia su computadora, hacia su tablet, hacia su teléfono inteligente, y escuche constantemente la palabra de Dios y confirme los pasajes que se están mostrando y que se estén enseñando en su contexto, por supuesto. Entonces, hermanos, aquí en Efesios 2:1, dice Pablo a la iglesia en Éfeso: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se fija usted? El pecado produce muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual. No la muerte física. Adán y Eva no murieron. Estos hombres, o el hombre que haya sido, si es que fue uno, a las 4:40 de la mañana, que disparó contra otra persona hasta que se acabó las balas, o bien hasta que lo vio caer, no murió esa persona físicamente, pero espiritualmente, hermanos. Aunque aquí dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, plural, y pecados, plural. Ya leímos Romanos 6:23, donde se nos enseña claramente que la paga del, singular, del pecado es muerte. Entonces usted solamente necesita cometer un pecado para morir, para estar separado de Dios. Una persona, hermanos, puede estar físicamente viva, pero espiritualmente muerta, es decir, separada de Dios. Acompáñeme a la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 6. Aunque el contexto de este versículo está hablando de las mujeres, no se limita, no es exclusivo de las mujeres. Dice aquí: pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Repito, aunque este pasaje está hablando de mujeres, del sexo femenino, pues,
no lo limita. Cualquier persona que esté viva físicamente y se entrega a los placeres, llámese sensuales o llámese adicciones, aunque esté físicamente vivo, espiritualmente estará muerto, es decir, separado de Dios. El hombre, hermanos, nace sin pecado. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él hizo muchas perversiones. Ezequiel 18:20. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Un niño, hermanos, no solamente no hereda el pecado, no solamente no nace en pecado, sino que el niño, hermanos, cuando nace, y aún dentro del vientre de su madre, un niño, hermanos, es heredero del reino. Marcos capítulo 10, versículos 14 y 15. Repito, Marcos capítulo 10, los versículos 14 y 15. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. ¿Se da usted cuenta? El hombre no nace con pecado, sino que nace sin pecado. El hombre, el niño, es heredero del reino de Dios. Si muere, irá al cielo. No hereda el pecado. Es en la juventud, hermanos, cuando el corazón del hombre se inclina al mal. Génesis, capítulo 8, versículo 21. Génesis, capítulo 8 y versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: ¿no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre? Porque el intento del corazón del hombre, fíjese bien, es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es en la juventud, hermanos, cuando el hombre, ya lo leímos en Eclesiastés 7:29, se pervierte. Cuando su corazón se inclina al mal. De niño, hermanos, pudiera hacer pecados, o mejor dicho, pudiera cometer maldades, pero por la influencia que ha recibido, porque así es estimulado desde temprana edad. Yo he visto padres y abuelos y tíos que enseñan a los pobres niños y aún niñas a tomar, entre niños y niñas, a tocarse sexualmente, porque son gente perversa. Pero llegará el momento en que ese niño, esa niña, entenderá, y de hecho sabe, porque me toca ver, hermanos, cuando el niño no quiere tomar. 5 años, 6 años, no quiere tomar. Cuando el niño entiende, en su inocencia aún, que lo que el tío, la tía, el hermano, la hermana, el primo, quiere que hagan, no es correcto, no está bien. Pero hermanos, aprendemos. Los seres humanos, y de niños todos aprendemos, no solamente de lo que vemos en casa, sino también de lo que vemos fuera de casa. No se diga, hermanos, el día de hoy, con la televisión y el internet. Uno ruega a Dios que nuestros niños no los descuidemos, que no se descuide uno y aprendan, sabrá Dios cuánta cosa, hermanos, en las redes sociales, en la televisión, en la radio, hermanos. Servidor por allá en el 2008, 2009, tuvo la oportunidad de estar en Torreón, Coahuila, y me daba cuenta, hermanos, cómo es que había conocidos de los mismos contactos, y aún dentro de la iglesia, allá, hermanos que escuchaban una estación, y un día me di la tarea de escuchar, hermanos, donde las personas contaban sus infidelidades.
a lujo de detalle, sin dejar prácticamente nada libre a la imaginación. Hermanos, y los niños muchas veces escuchando estas cosas. Entonces, hermanos, una cosa es que un niño de pequeño haya sido interrumpido en su inocencia, en su conciencia, y otra muy diferente es que el niño haya nacido malo o haya nacido inclinado a ciertos pecados. Los ha aprendido, pero es en la adolescencia y principalmente en la juventud, hermanos, cuando el hombre finalmente toma una decisión. Bueno, cuando el hombre decide pecar, entonces, hermanos, es cuando ha pecado, cuando queda separado de Dios. Cuando lo hace no porque lo obligaron a hacerlo, sino porque ya entendió que estuvo mal y le gustó hacerlo. Los adultos, hermanos, Romanos 3, del 9 al 17 y el versículo 20, todos estamos bajo pecado. Por ende, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. A no ser que, fíjese bien, repito, todos los adultos, según Romanos 3, del 9 al 17, estamos bajo pecado. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no hay quien entienda, no hay, en resumen, quien busque a Dios. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a no ser que, punto número 3, muramos al pecado. ¿Se acuerda usted lo que decíamos al principio en la introducción en esta lección? La palabra muerte siempre significa separación. Si hablamos de muerte física, es la separación del hombre interior, el alma y el espíritu, del cuerpo físico. Si hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando que por causa del pecado, el hombre queda separado de Dios y puede morir en esa condición. El problema no es que muera físicamente. El problema es que cuando muera físicamente, haya perdido ya su inocencia y haya decidido entregarse al pecado y por lo tanto muera separado de Dios. Pero el hombre, si físicamente está vivo, si su alma aún está dentro de ese cuerpo físico, mortal y perecedero, entonces esa persona todavía puede morir al pecado, es decir, quedar separada del pecado. ¿Cómo? Obedeciendo el Evangelio. Usted sabe Romanos 1:16. Tal vez lo sabe de memoria. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, en Romanos capítulo 6, en el versículo 17, hablando del Evangelio, en la Reina Valera lo llama aquí como la forma de doctrina, bajo la cual somos salvos cuando lo obedecemos de corazón, siempre y cuando nos entreguemos a Él. Bueno, hermanos, la versión Félix Torres Amat, una versión católica, le llama ahí la doctrina o la forma del Evangelio. Fíjese cómo dice aquí en la Reina Valera. Romanos capítulo 6 y versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Muy bien, hermanos. Fíjese bien. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. O sea, a aquella forma del Evangelio, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El capítulo 6, hermanos, está hablando aquí sobre
esta obediencia a aquella forma de doctrina, esta obediencia al Evangelio. Usted ya sabe, por la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos del 1 al 4, que el Evangelio no es otra cosa sino la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vamos a leerlo de todos modos. No pierda Romanos 6 porque enseguida volvemos. 1 Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese bien, en el versículo 1 dice que Pablo va a declarar el Evangelio que, note usted, ya les había predicado, por el cual ellos eran salvos, si es que perseveraban. Ahora, versículo 3, dice que lo que él les había predicado, lo que primero les enseñó, es lo que él a sí mismo había recibido, que Cristo murió no por sus pecados, no por ser un criminal, sino porque nosotros lo somos, porque nosotros pecamos, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, es más que claro, las afirmaciones directas aquí, hermanos, son más que evidentes. La inferencia necesaria sugiere, hermanos, sostiene incluso que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En Romanos capítulo 6, hermanos, versículos 7. Versículos 6 y 7. Dice así. Recuerde que les está hablando a aquellos que ya habían obedecido de corazón el Evangelio, aquella forma de doctrina. No solamente habían obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, sino que se habían entregado a esta misma. Una cosa es que se nos entregue el Evangelio, y otra muy diferente es que nosotros nos entreguemos al Evangelio. Estos hermanos, los hermanos en Roma, no habían recibido el Evangelio como algo que se les había entregado solamente, sino como algo a lo que ellos se tenían que entregar, como algo que ellos tenían que obedecer de corazón. Bien, hermanos, aquí en Romanos 6, 6 y 7 se nos dice cómo fue que lo hicieron. Fíjese bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero ¿cuándo pasó esto, Pablo? ¿Cómo fue y cuándo fue que estos romanos, estos hermanos en Roma, fueron crucificados juntamente con él para que el cuerpo del pecado que ellos tenían fuera destruido, a fin de que no sirvieran más al pecado? ¿Cómo es que ellos murieron y fueron justificados? Es decir, declarados justos, declarados inocentes, declarados sin pecado delante de Dios. Bueno, hermanos, en los versículos 3 y 4 se nos responde a esto. Claramente el apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Repito, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Repito, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Fíjese bien, por el acto, ¿se fija usted? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, un día, si Cristo no viene antes, moriremos físicamente, cuando nuestra alma se separe del cuerpo. Un día, quizás, no sé, tal vez, no quiero que nadie se ofenda, quizás robamos,
porque alguien más nos dijo, mira, agarra unas monedas de ahí, o agarra ese billete y tráemelo. Y lo aprendimos. Quizás mentimos, porque quizás llegó el abonero, le dijimos a mamá que llegó el abonero o a papá, y mamá nos dijo, dile que no estoy. Pero llegó el momento, hermanos, en el cual nadie nos dijo que robáramos, o que mintiéramos, o que maldijéramos. Y lo hicimos porque ya lo habíamos aprendido y nos gustó hacerlo. Mirábamos algún, entre comillas, beneficio. Entonces pecamos. Entonces quedamos separados de Dios. Desde el primer pecado, y con ese era suficiente para estar separados de Dios. Pero no nos bastó, seguimos pecando. Y entonces, a fin de no morir en nuestros delitos y pecados, a fin de pasar de muerte a vida, algunos tuvimos ya el privilegio de morir al pecado en las aguas del bautismo. Cuando fuimos crucificados juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, y lo hicimos siendo bautizados o siendo sumergidos en su muerte, cuando fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, sí, ahí en el bautismo, con la finalidad, con el objetivo en mente, de que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también habríamos de salir del agua para andar, fíjese bien, en una vida nueva. Y ese día, por lo tanto, nacimos de nuevo. En Colosenses, hermanos, en el capítulo 2 y versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice así, mismo mensaje ahora a los colosenses: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Que antes de morir físicamente, habiendo entendido que habíamos estado muertos espiritualmente a causa de nuestros propios pecados, por fe en el sacrificio, por fe en el Evangelio de Jesucristo, decidimos obedecerlo de corazón y entregarnos a Él y ser crucificados juntamente con Cristo, muertos con Cristo, sepultados en las aguas del bautismo, para resucitar, y entonces recibimos perdón de pecados y una vida nueva. Morimos, hermanos, al pecado cuando en semejanza de Cristo somos crucificados juntamente con Él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjese lo que dice, hermanos, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Morimos al pecado, hermanos, cuando, número 1, en semejanza de Cristo somos crucificados juntamente con Él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, morimos al pecado, número 2, cuando somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6, del 1 al 3. Y, número 3, morimos al pecado cuando somos resucitados para una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4 y, como no lo hemos leído, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora, de otro modo, hermanos, de no hacerlo así, es decir, de no morir al pecado, en las aguas del bautismo, como ya lo explicó Pablo a los romanos y a los colosenses y a los efesios. Si no morimos, hermanos, al pecado, y morimos físicamente estando separados de Dios, es decir, estando muertos espiritualmente, si no somos bautizados para ser salvos, si no somos bautizados en la semejanza de Cristo, de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, entonces, hermanos, iremos a la muerte segunda. La muerte segunda, hermanos, no es otra cosa que el ser separados de Dios por toda la eternidad. Acompáñenme, por favor, a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10, y yo quiero que por favor usted ponga su corazón en esta lectura. Dice así, segunda a los Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen. Ya vimos cómo es que se obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, así como Jesucristo vino a salvar, también vendrá a dar retribución a los que no conocen y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los que no son bautizados en la semejanza de Cristo, los que no crucifican la carne con sus pasiones y deseos, los que no mueren con Cristo y son sepultados con Cristo y resucitados con Él, mediante la fe en el poder que le resucitó, que le levantó de entre los muertos. Y todo esto en la tumba líquida del bautismo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, y yo no quiero que usted esté ahí, ni Dios quiere que usted esté ahí. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso este programa, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, su servidor es un poco gritón. Sí, a veces habla un poco crudo. Aún así trae para usted un mensaje de amor para salvación. De lo profundo de mi corazón, le ruego, le suplico, le imploro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted conozca la verdad, que usted investigue diariamente en la palabra de Dios y confirme todo lo que aprende en este y en todos los programas, para beneficio de su propia alma. En Apocalipsis capítulo 20, hermanos, versículos del 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 11 al 15. Juan se le revela el juicio venidero y una visión de aquel día, y relata lo siguiente. Cuando Jesucristo venga, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, o sea Jesús, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron lanzados cada uno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted está muerto espiritualmente, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. A no ser que usted muera al pecado y nazca de nuevo. Entonces usted estará vivo delante de Dios, habiendo sido perdonado de todos sus pecados, y no irá a la muerte segunda. Quiero, hermanos, que veamos un contraste entre Apocalipsis 20:15, donde dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y de azufre. Fíjese, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Romanos capítulo 6 es, mis amados hermanos y audiencia en general, Romanos 6:8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Recuerda el contexto, está hablando del bautismo, de obedecer de corazón aquella forma de doctrina y de entregarnos a ella para libertados del pecado, venir a ser siervos de la justicia, puesto que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice aquí en Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, o sea, si somos sepultados en semejanza de su muerte, si morimos al pecado, si morimos con Cristo, dice aquí, creemos que también viviremos con Él. Concluyo, hermanos, con la siguiente invitación. Mientras hay vida física, mientras el alma no abandone el cuerpo, hay esperanza. Si usted está separado de Dios, pero está vivo, usted el día de hoy puede morir al pecado. Siendo bautizado para el perdón de sus pecados, puede ponerse en contacto con un servidor y buscaremos una iglesia que esté cercana a usted y le ayudaremos en el camino hacia la salvación. Pero si usted ya murió al pecado, tenga en cuenta que muchas personas que viven físicamente, espiritualmente están muertas e irán a la condenación eterna, a no ser que usted predique el amor, el mensaje de amor para salvación a ellos, y que ellos conozcan la verdad y obedeciéndola de corazón, sean salvos. Hoy usted puede obedecer al Evangelio, muriendo al pecado y naciendo de nuevo, para no morir eternamente. O bien, puede ayudar a otros, ayudarles a morir al pecado y ser reconciliados con Dios por medio de la predicación del Santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga a todo su pueblo.